En este video vengo a decirte si vale la pena comprarte el nuevo iPhone 13 Pro Max, dado a que yo tengo el iPhone 12 Pro Max y siento que Apple no está dando más de lo mismo. Ustedes saben que en este canal yo me caracterizo por decir las cosas como son y yo estoy rechazando el iPhone 13 Pro Max. Lo rechazo por 200 y pico de dólares, que voy a mostrarte cómo yo puedo conseguir este iPhone 13 Pro Max por tan solo 250 dólares aproximadamente. ¿Por qué yo digo que este iPhone no vale la pena? Pues porque si tú vienes del 12 Pro Max, vas a ver que estamos delante del mismo diseño. Si bien es cierto que hay algunas mejoras como una pantalla más resistente, una pantalla en 120 Hz con un poco más de tecnología, también viene con un procesador más rápido, el A15 Bionic Chip, también tiene una GPU más fuerte con un núcleo más, porque el iPhone 12 Pro Max tiene una GPU con solamente 4 núcleos y el iPhone 13 Pro Max viene con una GPU con 5 núcleos. Y esto es bueno porque te va a ayudar muchísimo a la hora de tú manejar esta pantalla a 120 Hz. En cuanto a la demás característica, son casi la misma, el mismo tamaño, 6.7 pulgadas, el mismo diseño, certificación a prueba de agua IP68, las cámaras están un poco mejoradas, pero yo siento que no vale la pena. Si tú tienes el iPhone 12 Pro Max, no vale la pena que tú te cambies para el 13. Esta es mi opinión. Y yo les recomiendo aquí a los chicos del canal que si tú tienes el 12 Pro Max, para nada vale la pena que tú inviertas dinero comprándote la nueva versión. Esas imágenes que estoy pasando son imágenes del 12 Pro Max, en el cual yo lo sometí a una prueba de agua, hice prueba de videojuegos, hice prueba en las cámaras y te estoy pasando esas imágenes para que tú veas de que el iPhone 12 Pro Max sigue siendo una verdadera máquina. Y si lo tienes, yo te recomiendo que no te cambie. ¿Por qué te recomiendo que no te cambie? Porque tienen casi la misma tecnología y tú los pones juntos, pone el 12 Pro Max y pone el iPhone 13 Pro Max y te vas a dar cuenta que también tenemos el mismo diseño. A nivel físico no ha cambiado nada. Yo no noto ningún cambio a nivel físico o no noto ningún cambio en cuanto al diseño, y yo en este canal tengo que decirte las cosas como son. Si vienes del iPhone 12 Pro Max, no vale la pena que te cambies para el iPhone 13 Pro o para el 13 Pro Max. No vale la pena porque está casi con la misma tecnología. Tú vas a notar un gran cambio si vienes del iPhone 11 Pro Max o si vienes del iPhone 11 el S Max o si vienes del iPhone X. Pues ahí sí yo te recomiendo que te cambies, porque vas a dar un salto de una generación a otra generación completamente nueva y vas a notar una gran diferencia en cuanto a la fluidez con estos procesadores, tanto el A14 Bionic Chip como el 15. Pues ahí tú vas a notar una mejora a nivel de prestaciones. Si te cambias del iPhone 7, el 8 Plus, si te cambias del iPhone X, del iPhone 11, del iPhone S Max o si te cambias del iPhone 11 Pro Max, pues ahí tú vas a notar un gran cambio, tanto a nivel estético, porque recuerda que el diseño del iPhone 11 Pro Max versus el diseño del 12 Pro Max y el 13 Pro Max, ahí sí tú vas a notar que hay un cambio en cuanto a diseño y quizá valdría la pena cambiarte porque estás dando el salto de procesadores más lentos a un procesador más potente y nuevo si vienes del 11 hacia abajo. Yo te recomendaría el cambio.
si tú vienes del iPhone 11 Pro Max hacia abajo. Si vienes del 12, pues no te cambie. Y nosotros somos bastante grandes para saber si meternos o no meternos en el nuevo iPhone. Esta es mi opinión personal y yo digo de que no valdría la pena si viene del iPhone 12 Pro Max hacia el 13 Pro Max. Es muy probable que yo lo compre porque ustedes saben que a mí me convendría, dado a que yo estoy haciendo videos en este canal y me conviene hacerle comparativa con otros teléfonos, pero para mi uso personal yo no cambiaría mi iPhone 12 Pro Max por este, y es muy probable que no lo cambie, que no me cambie de mi iPhone 12. Es muy probable que si ustedes ven algunos revisados aquí en el canal con este dispositivo, pues es muy probable de que no sea mío, que sea un dispositivo que sea prestado para eso, para yo poder hacerle comparativa con el iPhone 12 y poder sacarle los videos que más se pueda en cuanto a comparar las cámaras, también compararlo con los dispositivos de Samsung, que también me gusta comparar el último iPhone con los nuevos teléfonos de Samsung, que es una comparativa que a la gente le gusta mucho. Mira, es tan así que el iPhone 13 Pro Max me está saliendo como en $200 y aún así no me voy a cambiar. Mira, ¿cómo yo puedo conseguir esto? Pues fácil. Esta es la página de Best Buy. Yo voy a venir aquí y voy a seleccionar el iPhone 13 Pro Max. Aquí me dice que elija la compañía que yo uso para mi teléfono. En este caso yo uso T-Mobile. Aquí también me da el espacio. 128 está bien para mí porque yo uso iCloud y 128 es más que suficiente. Me voy con el color gris, con el graffiti, que le dicen ellos. Bueno, este me gusta. Hay algo bueno en Best Buy. Si tú estás viendo este video porque estás interesado en un 13 Pro Max, pues fíjate, con la preorden Best Buy te está ahorrando $100. Recuerden que el de 128 GB cuesta $1,100. Pues si tú decides pagarlo en su totalidad, te ahorraría $100. Y tiene la opción, bueno, tienes que elegir aquí una compañía, pero tú elegirías cualquiera de estas compañías. Me parece que no habría problema con esto. Yo me voy con T-Mobile y qué bueno que hay un ahorro de 100. Vayan sumando, 100 menos. Voy a seleccionar aquí, pagar todo, es decir, en un solo pago. Pagar en su totalidad sin deber nada. Lo selecciono y no marco ningún seguro, ni Apple Care, ni nada de esto. Simplemente le doy a la preorden. Y en la preorden me preguntan que si yo tengo una línea o si quiero ser un cliente, que si soy un cliente de T-Mobile o que si quiero ser un nuevo cliente de T-Mobile. En este caso soy un cliente de T-Mobile. Le voy a dar aquí actualizar, upgrade, ¿no? Le damos aquí actualizar y luego me pregunta que si yo quiero cambiar un teléfono. Pues por supuesto, en este caso me gustaría cambiar el iPhone 12 Pro Max. Seleccionamos aquí, tú puedes cambiar de cualquier otra marca, puedes cambiar de Samsung, de Google y de cualquier otra marca. En este caso yo tengo el de Apple, el 12 Pro Max, lo selecciono la capacidad, 128 GB, selecciono el color, el Gold, yo tengo el color Gold. Aquí selecciono la compañía, también es de T-Mobile. Y aquí me pregunta que si el teléfono enciende, que si el teléfono no enciende, no lo marco porque sí enciende. Y aquí me pregunta que si aquí mi teléfono tiene la pantalla rota. Pues tampoco, mi teléfono está funcionando a la perfección, que es este que está acá. Ahí ustedes vieron las imágenes. Entonces ahí le doy a generar cuánto me están aplicando por el 12 Pro Max. Fíjate, me están pagando por el 12 $775. Le voy a decir que sí, lo voy a aplicar. Y fíjate, solamente pagaría $225 más los impuestos, que serían aproximadamente como unos $250. En esto me saldría a mí el nuevo iPhone 13 Pro Max. Y la deuda quedaría completamente saldada. No le debería dinero a T-Mobile porque estoy entregando mi iPhone 12 Pro Max de 128 GB más los $100 de ahorro. Es decir, que yo estoy rechazando porque no lo voy a preordenar. No, es más de lo mismo que
yo siento que Apple no está dando más de lo mismo a los que tenemos el iPhone 12 Pro Max. Esa es mi opinión. Yo sé que ahorita van a salir algunos usuarios diciéndome, no, que preséntete, que el iPhone es lo mejor, que Apple. Pues mi hermano, yo respeto tu opinión, la respeto. A los fanboys de Apple, yo les respeto su opinión. Y yo también soy usuario de Apple, pero al César lo del César, hay que ser justos. Y yo por un poquito más de tecnología, por un poquito más de potencia en las cámaras, por un poquito más de tecnología en la pantalla, 120 Hz, una pantalla un poquito más potente, por un poquito más de capacidad en la GPU, pues yo siento que pagar $1,100 por un teléfono como este nuevo, si vienes del 12 Pro Max, pues yo te digo y lo repito, no valdría la pena. Mira que yo puedo permitirme pagar $250 y comprarme el nuevo. Y fíjate que voy a rechazar esta oferta. Lo voy a rechazar porque siento que no es el momento de dar el salto. Y mira que yo necesito este teléfono para poder ver las prestaciones y presentárselo a ustedes en el canal, que ustedes saben que yo traigo algunos teléfonos aquí al canal y sería bueno que ustedes vean la comparativa precisamente con el 12 Pro Max y vean la comparativa con los demás terminales. Sería bueno que lo traiga. Voy a tratar de conseguirlo por otra vía, pero por esta vía de yo comprarlo para mí es muy difícil. Ojalá y esto no me haga cambiar de idea, porque $250 para mí no es mucho. Yo encuentro que está bien y así tendría la última, vamos a decir, así tendría el teléfono más nuevo. Es más, dígame aquí en los comentarios, ¿qué harías tú? ¿Te cambiarías al nuevo iPhone o te quedarías con el 12 Pro Max pagando esta diferencia? Quiero debate aquí en los comentarios para los chicos que vean este video hasta el final. Díganme aquí en los comentarios si tú pagarías esta diferencia por el nuevo iPhone o te quedarías con tu iPhone 12 Pro Max, que también es una máquina. Fíjate donde estoy pasándote imágenes. Es un teléfono que yo lo adoro, me encanta. Ese teléfono es de mi uso personal y me va súper bien. Pero por $250, digo 250 porque estoy agregando los impuestos, porque esto 225 es sin impuesto y ustedes saben que aquí hay que pagar impuestos por todo y Apple también no cobra impuestos, Best Buy también no cobra impuestos y aquí se paga tasa por todo. Así que si te gustó este video, regálame un like, suscríbete al canal para que llegue a más personas y no te pierdas más información como esta. Si estás interesado en comprarte el nuevo iPhone, pues te voy a dejar este enlace de Best Buy en la descripción para que vayas y lo preordene ahorrando $100. Si quieres pagarlo en su totalidad ahora mismo, puedes ahorrar $100, te saldría en $1,000 el que viene con 128 GB. Y si tienes un iPhone 12 Pro Max y quieres dar el salto, pues ya sabes que te puedes ahorrar $775, que es lo que está recibiendo Best Buy por el iPhone 12 Pro Max. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.